Los asesinos de la luna. Injusticia, racismo, homicidio y avaricia son unas de las palabras que describen esta cinta. Leonardo DiCaprio y Robert De Niro nos ofrecen unas actuaciones magistrales, interpretando a dos hombres que representan los extremos de la sociedad, el opresor y el oprimido, el lobo y la oveja, el verdugo y la víctima. La dirección de Scorsese es impecable, creando una atmósfera de tensión, miedo y suspenso que nos mantiene en vilo hasta el final. Esta película es un homenaje a Robbie Robertson, el músico que colaboró con Scorsese en varias de sus obras maestras y que falleció poco antes de su estreno. Basada en el libro de David Grann, Los asesinos de la luna de las flores, los crímenes en la nación Osage y el nacimiento del FBI. Esta película es un testimonio de una historia real que no debe ser olvidada. Bienvenidos a Peli Express, donde podrás disfrutar de esta y otras películas increíbles. Trae unas golosinas contigo y acompáñanos a un mundo de lleno de incertidumbre y emociones a flor de piel. Vemos a nuestro alrededor una tierra vasta pero infértil, en la que se escuchan cánticos por parte de una tribu Osage, la cual es originaria de Oklahoma. En estos terrenos se descubre un gran pozo petrolero que alegra a sus habitantes, sin esperar que esto trajera a la maldad directamente a su pueblo. Tras la Segunda Guerra Mundial, el pueblo americano intenta ponerse de pie y este pozo petrolero es una muy buena forma de hacerlo. Con esta fuente de oro negro interminable, se establecen los hombres blancos en tierras de los Osage. El tiempo transcurre y llegan a este lugar los autos que se convierten rápidamente en un muy buen negocio. William Hale, el ayudante del sheriff, quien es la autoridad en este lugar, acumula bastante poder y riquezas, pero no se conforma con eso, lo quiere todo. Por eso organiza un complot contra los nativos Osage de sangre pura, los directos herederos de todas estas tierras. En esto llega nuestro protagonista, Ernest Burkhardt, quien es sobrino de William, y este convence de unirse a su plan maquiavélico para controlar el pueblo. Ernest inicia trabajando como cochero mientras conoce el lugar y pasa desapercibido, que es lo que le comentó su tío. En este trabajo conoce a Molly, quien es una de las 4 hijas de Lizzie Q, quien es nativa pura sangre Osage. Sus hijas, Minnie, Anna y Retta, al igual que Molly, se convierten en objetivos para los hombres blancos. William ya está trabajando en su plan y los asesinatos de nativos empiezan a aumentar, y como la mayoría de los hombres blancos y William están unidos, no dan explicaciones de estos sucesos. Mientras tanto, Molly y Ernest empiezan a enamorarse. Al ver esta situación, William recomienda a Ernest casarse con ella para así poder ser dueño y señor de las tierras junto a su tío. Ernest, que llevaba tiempo enamorado de Molly, le propone matrimonio y ella acepta. Se casan y forman una pareja muy estable y feliz. Ernest apoya a Molly cuando su hermana Minnie fallece por una enfermedad que afecta a su familia. Su cuñado Bill se casa enseguida con otra hermana de Molly, Rita, lo que le parece una falta de respeto a Ernest. Lizzie Q, la madre de Molly, empieza a deteriorarse por la edad y solo desea ver a su hija preferida, Anna. Anna es una mujer de armas, divertida y de piernas ligeras, por decirlo de alguna manera. Una noche que sale de fiesta con unos amigos al bar del pueblo, desaparece sin dejar rastro. Molly estaba en su casa cuando sonó el teléfono, que le pedía que fuera al río porque habían encontrado un cadáver y necesitaban que lo identificara. Molly sintió un escalofrío y se apresuró a salir. Al llegar al lugar, vio el cuerpo de su hermana mayor, Molly. No pudo contener las lágrimas y confirmó que era ella. Poco después, su madre Lizzie también murió y dejó a Molly y a Rita como las únicas herederas de la tribu Osage, lo que las convirtió en el blanco de muchos codiciosos. Molly se dio cuenta de que alguien estaba detrás de todas esas muertes y quería acabar con su pueblo. Decidió contratar a un investigador privado para que averiguara la verdad, pero este fue atacado y desapareció. Mientras tanto, Molly empezó un tratamiento para la diabetes. El tratamiento consistía en inyecciones de insulina, pero lo que Molly no sabía era que Ernest le estaba inyectando también una sustancia que la debilitaba. Para colmo, Molly quedó embarazada y William, el tío de Ernest, le reclamó cómo era que había quedado embarazada.
Ernest se quedó sin palabras y no supo cómo explicarle a su tío la dinámica de marido y mujer. William confió a Ernest un oscuro secreto. Molly, en el pasado, se había casado con un amigo, quien había intentado suicidarse en varias ocasiones en el año pasado. Con la astucia de William, había adquirido un seguro de vida a nombre de este. Sin embargo, para cobrar el seguro, necesitaba que su amigo viviera unos meses más. Incapaz de cumplir con la tarea que su tío le pedía, debido a sus propios principios, Ernest optó por contratar un asesino. Este asesino se involucró profundamente con el amigo, desarrollando una inesperada amistad con él. Tras meses de estrechar lazos, el asesino, desviándose de las instrucciones originales, decidió acabar con la vida de su nuevo amigo de una manera que no parecía personal, frustrando los planes de William para cobrar el seguro. La furia de William por la desobediencia del asesino se dirigió hacia Ernest, quien recibió un castigo severo recibiendo golpes repetidas veces con una tabla. Después de contratar a un criminal para que pusiera una bomba en la casa de Rita, Ernest finge estar sorprendido y va a ver si sus habitantes murieron. Cuando le cuenta la noticia a Molly, ella llora devastada. Pero esto le da fuerzas y un motivo para viajar a hablar con el presidente Calvin Coolidge, que, al oír sus demandas, envía agentes federales para investigar. Los agentes llegan y hacen preguntas de todo tipo y empiezan a sospechar de William y Ernest. De Ernest, porque van a buscar a su esposa y no deja que ellos hablen con ella con la excusa de que está muy enferma, y de William para esconder de todas las maneras posibles las pruebas para la investigación de los asesinatos a los Osage sin dejar ni un solo registro. En ese momento aparece en el pueblo un nuevo nativo que dice tener familia allí. Con todas las preocupaciones que tienen nuestros antagonistas, apenas le prestan atención, pero él es el que le pone fin a todo este terrible complot, ya que ayuda a Molly a recuperarse de su enfermedad. Finalmente, los federales tienen testimonios que señalan directamente a William de los asesinatos. Él, con lo arrogante que es, se entrega solo y dice que lo único que hacen es culparlo de algo que no hizo y jamás haría, ya que trabaja para su pueblo y no podría dañarlo. Ernest es arrestado por cómplice, pero a él le ofrecen un trato ya que ven que realmente ha sido manipulado por su tío. En los juzgados, aún con el apoyo de su familia, Ernest acepta hablar con el abogado de su tío, quien le vuelve a llenar la cabeza de mentiras y cae en la manipulación otra vez. Los federales permiten a Ernest reunirse con su esposa, quien viene preparada para saber la verdad, pero Ernest le miente en la cara. Dice que la ama, cosa que sí es verdad, pero niega haberle hecho daño a su familia o conspirado en contra de ella. Triste, Molly sale y no vuelve a hablar con él. En la prisión, compartiendo con su tío, Ernest recibe la devastadora noticia de la muerte de su hija menor a causa de la tos ferina. Roto por el dolor, sus lágrimas fluyen descontroladas, y ni siquiera las palabras de consuelo de su tío, transmitidas a través de las rejas, logran aliviar su pesar. En el funeral de la pequeña, Molly, la madre afligida, realiza su último gesto hacia Ernest, marcando así el fin de cualquier alianza que hubiera existido entre él y su tío. El anhelo de Ernest por reunirse con su familia se volvió su único propósito. Finalmente, después de enfrentar varios juicios en los que la justicia parecía esquivarlos, William y Ernest, dos hombres blancos responsables de la muerte de más de 35 nativos Osage, son liberados. La justicia se traduce en su expulsión de Oklahoma, sin derecho a regresar. Este desenlace deja a ambos hombres en libertad, provocando una sensación de impunidad. En la escena siguiente, varios narradores dan vida a la historia en un teatro. Cada narrador asume la voz de los personajes, revelando que Molly, junto a sus hijas e hijo, logran reconstruir sus vidas. Sin embargo, el relato concluye con la lectura del obituario de Molly en el periódico, revelando que falleció a los 50 años debido a la diabetes. A través de esta narración, la historia de tragedia, injusticia y lucha resuena en la conciencia colectiva, recordando las vidas perdidas y la búsqueda inquebrantable de justicia. Y bien, ¿te quedaron golosinas? Si la respuesta es sí, te invitamos a ver más videos como este en nuestro canal. Suscríbete y da like. Si la respuesta es no, igual suscríbete.